Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. ¿Cómo pudo haberlo hecho otra vez? ¿Cuántas veces yo he dicho esas palabras, orado esas palabras o pensado esas palabras? No sé de usted, pero yo sé que hay varios pecados que parecen que siempre aparecen en mi vida, vez tras vez. Y creo que casi todos tenemos lo que Hebreos 12, versículo 1 dice, pecados que nos asedian. Y tenemos que reconocer que no importa cuán santos pensamos que somos, no importa cuánto vamos a la iglesia o cuánto nosotros creemos que somos fuertes, sin la gracia de Dios, el pecado siempre va a querer tomar control de nuestras vidas. Y muchas veces en nuestras vidas va a ser con unos pecados que nos asedian más que otros. Aquí en Génesis capítulo 20 vemos la historia de Abraham. Todos conocemos a Abraham como el hombre de la fe, el padre del pueblo de Israel, el hombre más conocido por su fe, un hombre grandemente bendecido por Dios. Pero aquí en Génesis capítulo 20 leemos en versículo 1, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur. Y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Para los que han estado viniendo los domingos por la noche, eso va a sonar un poco familiar. Para los que conocen la palabra del Señor, van a reconocer que no es la primera vez que Abraham ha hecho eso. Si regresan solamente unos capítulos a Génesis capítulo 12, dice en versículo 11, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, sus mujeres, y me matarán a mí y a ti, te recibirán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Entonces, Abraham ya había pecado de esta manera. No había salido muy bien. Los egipcios habían obviamente sido estaban muy enojados con Abraham por lo que hizo. Y además de eso, sabemos que no solamente fueron esas dos veces. Si miras un poco más adelante en Génesis capítulo 20 y versículo 13, Génesis 20 versículo 13, dice, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced, hablando de su esposa Sara, que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Entonces vemos aquí que esa práctica de mentir fue algo muy común en la vida de Abraham. No solamente lo hace esas dos veces, pero parece que a cada lugar a donde fueron y tenían miedo de que algo iba a pasar, él hizo ese pecado. Y vemos aún con los hombres más santos, todos tienen pecados que les asedian. Tienen pecados que les tienten por alguna razón más que otros pecados. Y la verdad que quiero compartir con ustedes esta mañana es una verdad muy simple. Solo Dios puede librarnos de los pecados que nos asedian. Solo Dios puede librarnos de los pecados que nos asedian. Pero para hacer eso, en primer lugar, tenemos que reconocer qué son estos pecados, qué son las tentaciones que son más fuertes para nosotros.
Abraham era un hombre de Dios. Vemos que hace 2 capítulos él estaba rogando al Señor por su sobrino. Vemos que Dios le había prometido cosas grandes y que en algunas veces, por ejemplo en capítulo 12, él tiene tanta confianza en Dios que deja todo su terreno, deja toda su familia y va a un lugar que él no conoce. Y a veces él cree en las promesas de Dios y a veces hace cosas increíbles y vamos a ver eso aún en los capítulos venideros, cuando él sacrifica o está dispuesto a sacrificar a su propio hijo. Pero aún los hombres más piadosos, los hombres más usados por Dios son humanos y tienen pecados que les asedian. Y nosotros tenemos que reconocer que cada uno de nosotros somos tentados en maneras específicas. Yo muchas veces soy tentado en maneras que mi esposa no es tentada. Y mi esposa es tentada en maneras que no me tientan a mí. Pero nosotros tenemos que mirar de cerca nuestras vidas y preguntar al Señor, ¿qué son mis pecados que me asedian? ¿Qué son las tentaciones más fuertes para mí? Para Abraham fue el temor del hombre. Dice en Proverbios 29-25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Es increíble que él acaba de ponerse sobre una montaña y mirar y ver los resultados del pecado. Acaba en capítulo 19 de mirar las cenizas de Sodoma y Gomorra. Y con sus propios ojos vio las consecuencias del pecado. Seguramente él había escuchado de lo que había pasado con su sobrino, con su esposa cambiado en pilar de sal, con sus niñas haciendo cosas indecibles, viendo las consecuencias del pecado. Él ya había fallado al Señor de esa misma manera. Y por la gracia de Dios, Dios le había salvado. Dios había prometido en el capítulo 18 que dentro de 1 año ya iban a tener un hijo, que ya después de esperar por tanto tiempo, Dios iba a cumplir su promesa. Y ya sabiendo que Dios iba a usar a Sara dentro de 1 año para tener el hijo por quien estaban esperando toda su vida, ¿qué hace? Toma esa misma Sara por la cual Dios va a traer el cumplimiento de todas las promesas por medio de su hijo, y la entrega a un rey pagano. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que él está arriesgando todas las promesas de Dios? Él está arriesgando su esposa, su futuro hijo, todo solamente por temor del hombre. ¿Por qué? Porque eso era uno de los pecados que Abraham batallaba más con ese pecado. Tenía un temor de los hombres. Y por esa razón, aun cuando iba contra toda lógica, aun cuando iba contra todo lo que él conocía de Dios, él cayó una y otra vez en ese mismo pecado. Y si somos honestos con nosotros mismos, vamos a tener que admitir que hay ciertos pecados en nuestras vidas que nos asedian más que otros. Y si queremos ser libres, si queremos tener victoria y ser usados por Dios, tenemos que identificar cuáles son estos pecados que nos asedian. Si decimos, 1 Juan dice, si dices, bueno, yo no tengo pecado, ¿qué dice del Señor? Somos mentirosos. Tenemos que ser honestos. Y les animo, hermanos, si usted está pensando ahora y diciendo, bueno, yo creo que yo soy una persona bastante buena. De vez en cuando hago algo malo, pero no tengo mucho pecado. Pregunta a su esposa. Hijos, pregunten a sus padres, ¿verdad? Padres, pregunten a sus hijos. Y pronto van a reconocer que sí hay pecados que nos hacen. Pero tenemos que tener bastante humildad para reconocer qué son estos pecados. Hace
creo que mencioné a algunos de ustedes que durante las Navidades, Alison y yo fuimos con Corban a visitar la familia de Alison y dejamos el perro ahí en la casa. Gracias a Dios, unos hermanos ayudaron a cuidar el perro y darle comida, pero solamente lo dejamos ahí. Tiene una puerta donde puede salir ahí afuera, detrás, para jugar y hacer lo que quiere hacer. Pero una semana antes de llegar nos llamó el hermano que estaba cuidándolo para decirnos que había sido rociado por un zorrillo. Y llegamos a una casa llena de un olor muy increíble. Y empecé a mirar y buscar en el internet y hablar con otros que tenían perros. Y Alison estaba hablando con una de sus amigas que le comentó que su perro había sido rociado por un zorrillo como 20 veces. Y nunca aprendió la lección. Gracias a Dios hasta ahora, mi perro solamente una vez. Espero que él aprendió su lección y no lo hace otra vez. Pero estaba leyendo en el internet acerca de unos perros que buscan a los zorrillos. Y aun cuando son rociados vez tras vez, nunca aprenden la lección. Y siguen siempre con este peste del zorrillo. Y pensamos, ¿cómo es que un perro sea tan tonto que pueda regresar a ese mismo olor, a esa misma decisión tan tonta vez tras vez, y salir con las mismas consecuencias cada vez? Y entonces miramos a nuestras propias vidas, ¿verdad? Y pensamos, ¿cómo puedo yo regresar a ese mismo peste del pecado vez tras vez, ver las consecuencias, saber qué son las consecuencias y seguir haciendo la misma cosa? Bueno, otra vez empieza reconociendo que tenemos un problema. Y tenemos que reconocer que hay pecados que nos asedian. Para algunos a lo mejor es el chisme y dices, solamente no puedo guardarme, tengo que contar esa cosa a otra persona. Tengo que escuchar, tengo que preguntar. Para algunos es la pereza. Y saben, tengo que levantarme de la cama, pero no quiero. Para algunos a lo mejor es el orgullo. Y te sientes, otros tienen que reconocerme, tienen que reconocer lo que hago, porque yo merezco eso. Por otros a lo mejor es la ira. Y vez tras vez dices, voy a controlarme, pero otra vez dejas suelto la ira. A otros a lo mejor la amargura y cada vez dices, yo voy a dejar eso a un lado, pero ya vienen los pensamientos otra vez, ya viene la amargura otra vez. Por otros a lo mejor es la envidia. Y cada vez que miras a alguien que tiene algo que usted quiera, ahí vienen esos sentimientos de odio y de envidia. Entonces, ¿cómo podemos quitar esas cosas? Bueno, tenemos que reconocer que tenemos un problema. Nos dice en Proverbios capítulo 9 y versículo 7, una de las mejores maneras para poder reconocer qué son sus pecados que les asedian. Dicen a Proverbios 9:7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Cuáles somos nosotros? ¿Somos los escarnecedores? Que cada vez que la esposa, el esposo, el padre, el maestro, el jefe, el amigo nos dice, a lo mejor debes buscar ayuda con tu enojo, con esta envidia. A lo mejor no debes contar tantos chismes. A lo mejor debes tener más paciencia. Decimos, no, yo tengo mucha paciencia. Yo nunca me enojo. O no, yo no tengo ninguna avaricia. Yo sé que tengo millones de dólares en mi tarjeta de crédito, pero no tengo avaricia. Y tenemos que estar dispuestos a decir, es cierto. No me gusta escucharlo,
Pero si quiero ser sabio en los ojos de Dios, tengo que estar dispuesto aún a buscar corrección, a buscar la ayuda de otros para mostrar mi pecado. Proverbios capítulo 12, versículo 1, dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Vemos un ejemplo en el Nuevo Testamento, un ejemplo muy conocido en Mateo 26, versículo 33. Jesús mismo dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro no quería escuchar la corrección. Él quería pensar, no, yo nunca voy a hacer eso. Y por eso falló. Si nosotros queremos tener victoria sobre los pecados que nos asedian, primeramente tenemos que reconocer qué son los pecados que nos asedian. Abraham parece que ni tuvo problema está dando excusa a Abimelech diciendo, bueno, es que dije a mi esposa que donde quiera que vayamos tenemos que hacer eso, porque no hay otra opción. Ella tiene que guardar mi vida. Y da excusa y ni reconoce que lo que está haciendo es un problema, que es un pecado. ¿Y cuántas veces la razón por qué hay pecados en nuestras vidas que no tenemos victoria sobre ellos es porque no queremos admitir que son pecados? No queremos admitir que tenemos ese problema. Pero tenemos que reconocer cuáles son nuestras tentaciones fuertes, cuáles son los pecados que nos asedian. Solo Dios puede guardarnos de esos pecados, pero empieza con reconocer que son pecados. Regresando a Génesis capítulo 20, no solamente tenemos que reconocer qué son los pecados que nos asedian, pero en versículo 3, Génesis 20, versículo 3, y dice, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la volvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces es muy interesante que Abraham mienta. ¿Por qué? Porque tiene temor de Abimelech. Y piensa que Abimelech le va a matar por causa de lo para tomar a su mujer. Pero vemos que porque mienta, porque él no tiene confianza que Dios lo puede guardar. Él piensa que él tiene que guardarse a sí mismo, pero lo interesante es, por mentir, él hace mucho más daño que hubiera hecho si no hubiera mentido. Parece que Abimelech ya estaba, si sabía la verdad, estaba dispuesto a no tocarle. Pero por mentir le puso mucho más problemas. Y solamente fue la gracia y el poder de Dios que le libró. Dios en su gracia le libró aún a pesar de su mentira. ¿Por qué? A veces pensamos, bueno, ¿por qué Dios guarda a Abraham aquí? Porque Dios es fiel a su promesa. Dios había prometido que por medio de Sara, Abraham iba a tener un hijo. Y aunque Abraham estaba haciendo todo lo posible para destruir la promesa de Dios, Dios dijo, yo soy más fuerte aún de tu tontería, Abraham. Y yo voy a guardar mi promesa, no importa lo que pase. Si Dios fue tan poderoso para guardarle aún a pesar de su mentira, ¿cuánto más pudiera haberlo hecho si no hubiera mentido? Entonces, ¿qué fue el problema aquí? El problema es que Abraham
aún habiendo escuchado las promesas de Dios y habiendo visto el poder de Dios, todavía no tenía bastante confianza en el poder de Dios para guardarle y para ayudarle a no mentir. Y por esa razón sigue cayendo en el mismo pecado. Entonces, la segunda cosa que vemos, si queremos tener victoria sobre esos pecados que nos asedian, primero tenemos que reconocer qué son. Pero en segundo lugar, tenemos que Dios sí tiene el poder para librarnos de esos pecados. Abraham sigue cayendo en ese pecado porque no tiene confianza que Dios tiene el poder para guardarle. Entonces él dice, yo tengo que mentir, si no me van a matar. Pero Dios muestra aquí que él tiene mucho más poder del más poderoso rey. Dios guardó a ese rey de tomar a Sara. Dios guardó a ese rey de tocar a Abraham o a cualquier de su familia. Dios tiene el poder para guardarlo. Y tenía que confiar que Dios sí podría hacerlo. Un libro muy famoso que he citado antes, lo leímos con los jóvenes hace algunos años, es El progreso del peregrino, escrito por un hombre llamado Juan Bunyan. Y en ese libro hay un hombre llamado Cristiano que al principio de la historia llega a ser cristiano, y toda la historia es acerca de ese hombre. Es una historia ficticiosa, como una parábola. Habla de cómo ese hombre anda por la vida hasta que finalmente llega al cielo, y es una alegoría hablando de la vida cristiana. Y habla en esa historia como él está con un amigo llamado Esperanza, y los dos están andando por el camino y se desvían del camino que Dios les dijo que tenían que andar, y son atacados y agarrados por un gigante. Y ese gigante se llama el gigante de la desesperación. Y ese gigante les pega y les maltrata y los echa en lo más profundo de la calabaza que está allí, de su castillo, y están ahí en cadenas en ese castillo, y cada noche vienen y pegan y bofetean a los dos amigos, y hasta el punto que ya están dispuestos a tomar su propia vida. Y ellos dicen, no hay esperanza, no podemos salir de aquí. Es imposible, ese gigante es demasiado fuerte, estamos demasiado profundos aquí, no hay nadie que nos va a librar. Y están ya al punto de desesperarse y tomar su propia vida, cuando Cristiano recuerda que Dios le había dado una llave que abriría cualquier puerta. Y esa llave se llama la promesa. Y con esa llave le saca de ese castillo de la desesperación y le regrese al camino. Y la lección que Juan Bunyan está tratando de darnos es que muchas veces nos sentimos como cristianos. Nos sentimos como este pecado que nos asedia es como un gigante. Y cada vez que tratamos de conquistarlo, nos bofetea y nos bofetea y nos bofetea. Y para muchos han perdido la esperanza. Y dicen, ya, ¿por qué pelear? Yo no puedo conquistar este pecado. Es imposible. He tratado por años y años y años y solamente me bofetea y me bofetea y no puedo levantarme. Es imposible. Y Dios dice, recuerda de mi promesa. Dios dijo a Abraham, mira, yo puedo guardarte de ese rey. Tú no tienes que pecar. Yo soy más fuerte que cualquier rey. Y nos dice a nosotros lo mismo. En Efesios capítulo 1 nos hace esa promesa. En versículo 15, Efesios 1:15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo,
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, tenemos que meditar en lo que tenemos en Cristo. Tenemos que reconocer que no hay pecado que es demasiado grande para el Señor Jesucristo. El mismo poder que resucitó a Cristo puede resucitarnos a nosotros, a nueva vida. Tenemos un poder que es súper eminente, grande. No tenemos que vivir bajo la esclavitud del pecado. Hay pecados que nos asedian a todos, pero no tenemos que seguir siendo destruidos por esos pecados. Servimos a un Dios que es mucho más fuerte que cualquier pecado. Servimos a un Dios que puede librarnos aún de los pecados más grandes, pero tenemos que mirar a Él. Él nos da la esperanza. Hermanos, yo no sé cuáles pecados te asedian hoy en día, pero Dios tiene el poder para liberarte. Si solamente tienes la humildad para reconocer cuáles son y te acercas a Él y pides a Él, Él puede darte la victoria. Él tiene el poder, el mismo poder que resucitó a Cristo. Solo Dios puede guardarnos del pecado que nos asedia. Regresando a Génesis capítulo 20, versículo 8. Después que Dios muestra su poder en guardar a Abraham, mostrándole que no necesitaba pecar al principio, que Él puede guardarle. Ya en versículo 8 vemos las consecuencias del pecado de Abraham. Versículo 8 dice, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas esas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Mucha ironía aquí. Abraham hace eso porque dicen, ellos no temen a Dios. Pero en verdad parece que ellos tenían un mayor temor de Dios que Abraham tuvo. Porque ellos dijeron, nosotros no queremos nada que ver con ese Dios. No vamos a tocar a su mujer. Pero Abraham pensó, bueno, yo no puedo confiar bastante en Dios para guardarme, entonces tengo que mentir. Versículo 12, a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Bueno, fue la mitad, ¿verdad? Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esa es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas a mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelech, aquí, mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Básicamente lo que significa allí es para mostrar tu inocencia, que yo no llegué a ti, que eres inocente. Y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Qué triste aquí que Dios tiene que mostrar su poder de una manera especial para guardar su promesa a Abraham. Pero qué falta de fe que Abraham mostró aquí.
¿Y qué testimonio fue a esos paganos? Que Abraham no tuvo fe en su Dios para protegerle, que Abraham estaba mintiendo y que ellos ya estaban actuando más que como creyentes que él. Y qué triste las consecuencias que vemos del pecado de Abraham. Vemos que él causa problemas en este pueblo, que fue inocente en esta situación. Él casi destruye a su esposa, casi destruye la promesa de Dios y su futuro, casi destruye todo solamente para guardar su propia vida. Dios en su gracia le guarda porque siempre cumple su promesa. Pero no fue porque lo que Abraham hizo era correcto. Abraham casi destruye todo por su falta de fe en el Señor. Y esa es la última cosa que vemos aquí. No solamente tenemos que reconocer cuáles son los pecados que nos asedian. No solamente tenemos que creer en el poder de Dios para librarnos, que Él sí tiene el poder para librarnos de esos pecados, pero tenemos que temer las consecuencias de los pecados que nos asedian. Tenemos que temer las consecuencias de los pecados que nos asedian. Siempre dicen, estamos aprendiendo hoy, esta semana en la escuela, un poco acerca de las adicciones. Y habla ahí mucho acerca de la idea de tolerancia y el hecho de que el cuerpo humano, cuando está influenciado por algo, lo más que recibe, más puede tolerar. Entonces, por ejemplo, el alcohol, al principio no toleras mucho y ya te pongas borracho, pero más que tomas, ya puedes tomar más y más y más y no hace el mismo efecto. Igual con las drogas, igual con muchas otras cosas, con fumar. Antes, con un cigarro ya era bastante, ya necesito 10 para tener el mismo efecto. Y ya al principio empiezas con algo pequeño. Pero poco a poco necesitas más y más y más y ya estás en un lugar donde nunca pensabas que ibas a estar. Y lo mismo es con el pecado. Muchas veces empezamos con cosas pequeñas y dejamos esos hábitos pequeños entrar en nuestras vidas. Y decimos, bueno, yo nunca voy a hacer eso. Solamente voy a hacerlo un poco. Solamente voy a hacerlo aquí y allá. Pero si no nos guardamos, si no buscamos la ayuda del Señor, el pecado siempre crece. Hasta que ya está tomando control de nuestras vidas. Empieza con una mentira Abraham y llega a casi destruir toda su vida y toda su familia por seguir con esa mentira. Y lo mismo con nosotros. Muchas veces empieza con algo pequeño y ya levantamos un día y nuestro matrimonio es un desastre, nuestra familia un desastre, nuestra vida está fuera del control, hemos perdido el trabajo, la casa, el carro, todo. ¿Por qué? Porque dejemos este pecado controlarnos. Y en vez de buscar la ayuda del Señor para conquistar el pecado nos ha conquistado a nosotros. Tenemos que reconocer cuán poderoso es el pecado. Y especialmente esos pecados que nos asedian. Si dejemos esos pecados seguir en nuestras vidas, no van a quedarse pequeños. Siempre van a crecer y crecer y crecer y las consecuencias van a ser más y más grandes hasta que todo lo que amamos es destruido. El nombre del Señor es traído abajo y ya estamos en problemas graves. ¿Por qué? Porque no reconocimos que era un pecado que nos asedia. Gracias a Dios hay una respuesta. Para terminar, si quieren buscar conmigo Hebreos capítulo 12. Mencionamos al principio, eso es el pasaje que habla del pecado que nos asedia. ¿Qué es la respuesta? ¿Cómo podemos conquistar esos pecados que nos asedian? Esos pecados que controlan nuestras vidas y traen consecuencias que destruyen todo. Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hermano, si usted está batallando con un pecado que le asedia, primeramente reconoce que es pecado. No vives diciendo, bueno, yo lo tengo bajo control. Reconoces, necesito ayuda. Y en primer lugar, pon tus ojos en Cristo. En primer lugar, para reconocer que Él sufrió en la cruz tal contradicción para salvarte de este pecado. Él sufrió porque Él quiere salvarte de este pecado. Y Él puede salvarte de este pecado. Mirar a Él, dejar la cruz de Cristo, siempre estar delante de ti, recordándote que hay esperanza, hay perdón, hay liberación en Él. Y entonces aprende de la disciplina del Señor. Si es un pecado que le asedia, ya has sufrido la disciplina del Señor. A lo mejor por medio de problemas en tu matrimonio, a lo mejor por medio de problemas financieros, a lo mejor por perder un trabajo o perder seres queridos que ya no quieren hablar contigo. A lo mejor por palabras fuertes de otras personas que te aman y te dicen, dejas de hacer eso. No menosprecies esta disciplina. No nos gusta sufrir las consecuencias de nuestro pecado. No nos gusta escuchar palabras duras de otras personas. Pero es el amor del Señor que está guardándonos de más problemas. Escuche y responde a la disciplina del Señor, para que podamos ya tener victoria. Levantar las manos caídas, no te desesperas. Dios puede ayudarte. Busca la ayuda de otros cristianos. Busca oración, busca ánimo de otros cristianos. Busca la palabra de Dios y las promesas y los mandatos de Dios que hablan acerca de tu pecado. Porque Dios quiere darte la victoria. Dios puede darte la victoria. No dejas esos pecados dominar tu vida. Solo Dios puede guardarnos de pecados que nos asedian. Que le busquemos a Él para no ser como Abraham y dejar un pecado seguir y seguir y seguir, sino más y más tener victoria para darte a Él la gloria que Él tanto merece. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas.
Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.